Continuamos en el Living. Tenemos el gusto de recibir ahora a la economista Alejandra Pico. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alejandra, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad. En un principio, preguntarte tu visión respecto a las medidas que anunció el presidente Lacalle Pou con los aumentos a partir del 1 de julio. Bueno, en primer término, las medidas, por lo menos podríamos decir que recoge una preocupación que ya veníamos planteando desde el movimiento sindical y desde el Cuesta Duarte, que es la caída que han venido teniendo ya durante 2 años consecutivos y seguramente ahora vamos a ver qué pasa con estos adelantos que se están haciendo, porque en verdad son adelantos de ajustes que se iban a hacer a partir de enero. Vamos a ver qué va a pasar, pero bueno, si no, se avecinaba otro año más de caída del salario real y esto en definitiva, dada la importancia que tiene el salario en los ingresos de los hogares, estaba, bueno, afectando en definitiva el bienestar de la mayoría de los hogares, porque en 2020 hubo una caída muy fuerte en el ingreso de los hogares, en 2021 hubo una recuperación, pero todavía estamos lejos de volver a los niveles prepandemia, a pesar de que sí hubo una recuperación bastante importante en materia de empleo. Es un poco lo que nos dice es que la otra parte de la ecuación, que son los ingresos, todavía están bastante rezagados. Entonces creo que las medidas, está bueno que recojan esa preocupación, pero todavía no tenemos claro como para evaluar del todo cuál va a ser el nivel de concretitud, porque parte de esas medidas se van a tener que definir en instancias de negociación colectiva, propias, y que el gobierno no puede determinar, como son los consejos de salarios del sector privado. Sí, ya habló de un 3% para las jubilaciones, 2% para los trabajadores del sector público. Eso sí ya es concreto. Eso ya es concreto. Ese ajuste se va a dar a partir del 1 de julio y en el caso de los trabajadores del sector público y de las pasividades, la gente lo va a ver en su bolsillo a partir de agosto. En ese sentido, bueno, si bien el anuncio se hizo ahora, vamos a ver todavía unos meses donde vamos a sentir todavía esa caída de ingresos. Y bueno, en el caso de los trabajadores públicos, ese 2%, tampoco es claro si va a ser a cuenta de las estimaciones que se hicieron de inflación por parte del gobierno y que hoy la realidad está bastante alejada, o a cuenta de la recuperación, pero bueno, parecería igual insuficiente para acompasar la diferencia que hay hoy entre lo que se le otorgó a los trabajadores públicos a cuenta de la inflación y lo que la mayoría de los analistas privados estiman que va a cerrar la inflación en el año. Todavía sería insuficiente, si ese 2% no cubriría esa brecha. Desde el Instituto Cuesta Duarte, que tú representás, también se ha manejado esto de que se podría haber conversado esto desde las mesas de negociación. ¿Cuál era la cifra que ustedes manejaban, si tenían algunas cifras hasta el momento, justo con lo que venís diciendo también, ¿verdad? De serán o no serán las cifras. ¿Había alguna cifra que estuvieran manejando como para poder llevar a la mesa de negociación junto con este 2 que planteaba el gobierno? Sí, bueno, en realidad, más que cifras, creo que ahí hay 2 cuestiones. En el caso de los trabajadores del sector privado, que no comenzaron en su mayor parte, la gran mayoría, los acuerdos o las resoluciones en enero de este año, como fue el caso de los ajustes de los trabajadores públicos, sino que habían comenzado en julio del año pasado. La diferencia entre las estimaciones de inflación hoy por hoy y las que pensamos que va a haber a mitad de año, que faltan menos meses, están bastante más altas, entre 3,5% o 4%, y lo que está proponiendo el gobierno o sugiriendo es que justamente los consejos de salarios de cada uno de los sectores de actividad comparen esa diferencia y en aquellos casos en que no estuviera estipulado un correctivo, que lo adelanten ahora en lugar de al final del convenio. Creo que ahí hay un tema que es bastante importante en torno a la competencia de los ámbitos de negociación. El anunciar un poco lo que se va a hacer en un ámbito de negociación antes de convocar al ámbito de negociación y que lo defina es, bueno, quitarle potestad. Entonces me parece que en ese sentido no está bueno el anuncio de la medida. Lo mismo pasa para el sector público, que tiene sus propios ámbitos de negociación, y bueno, y en cuanto a las cifras hay esa diferencia. Ya lo limita un poco en la previa, además, ¿no? Sí, exactamente, lo vacía un poco, sí, porque si el Poder Ejecutivo es el que decreta, después solamente te juntás a convalidar eso. Claro, exacto. Te quería consultar por 2 cuestiones que planteó el propio presidente de la República, que tiene que ver con el poder adquisitivo de los uruguayos y con las medidas más directas que se podían tomar en esta situación. ¿Ustedes creían que había otro tipo de medidas que podrían haber sido más directas que esta?
No, yo creo que en este momento en el que estamos hoy, difícilmente se podían tomar medidas para afectar a los precios al consumo. Se trató de hacer tocando o por lo menos exonerando de IVA algunos precios, pero eso también es más difícil que llegue al bolsillo de la gente. Entonces la opción fue afectar el otro componente que hace el poder de compra, que son los ingresos. Entonces, en este momento parecía lo más razonable. Lo que también es cierto es que cuando se convocaron los ámbitos de negociación, tanto en el sector privado como en el sector público, en enero de este año o en julio del año pasado, el movimiento sindical y nosotros como asesores en la negociación colectiva ya habíamos adelantado que esos ajustes iban a ser insuficientes para la realidad inflacionaria que teníamos en ese momento, que ya era alta respecto a las expectativas y que quizás se podría colocar algún factor de corrección. Capaz que no ajustar o no aumentar los ajustes de una, pero sí incorporar alguna corrección a medio término, que es lo que se plantea que se va a hacer ahora. Hoy por hoy creo que afectar los ingresos es como que el camino más rápido, más allá de que el ajuste va a ser a julio, pero también es cierto en que es insuficiente porque hay una cantidad de trabajadores propiamente y otros colectivos que no quedan amparados. Totalmente. Hay una situación obviamente que se viene atravesando a nivel mundial. Una está vinculada con la pandemia, eso obviamente ha repercutido económicamente en nuestro país. Ahora se suma una situación de conflicto internacional entre Ucrania y Rusia que también está generando problemas económicos en Uruguay y en el mundo entero. En realidad es una situación general. Y uno piensa qué proyecciones podríamos hacer en cuanto a la inflación en Uruguay en este 2022, qué es lo que puede llegar a pasar. Estas son medidas que yo creo que sí, coincido contigo en que tal vez son insuficientes, capaz que son las que se pueden hacer en este momento, tal vez se podría hacer algo mejor, no lo sé, pero en definitiva, ¿cómo es la proyección de la inflación en Uruguay de aquí al cierre de año, por lo menos? Sí, en realidad, sí, nosotros tuvimos un 2020 muy duro, igual que el resto del mundo, con la crisis económica que, bueno, arrancó por la paralización de actividades que hubo que realizar de cara a la pandemia. En 2021 ya crecimos, tuvimos un crecimiento importante, ya estamos casi en los niveles de actividad y de empleo que teníamos previo a la pandemia, y hoy por hoy esta situación geopolítica internacional, el conflicto Rusia y Ucrania, y previamente, en verdad, nosotros económicamente nos está favoreciendo porque los precios de los productos que vendemos al exterior están subiendo y hay una gran demanda. Entonces, económicamente eso nos viene bien, pero como contracara los uruguayos pagamos precios cada vez más altos. Este es un tema que se agravó con el conflicto, pero que venía desde antes, en verdad, y por eso yo decía que cuando arrancó la negociación nosotros habíamos anticipado esto. Para este año el gobierno tenía una proyección, una estimación de inflación de que cerrara en el año calendario en 5,9%, 5,8%, ahora no me acuerdo bien, pero menos de 6%. Las estimaciones de los agentes privados hoy están por encima del 8%, entonces, bueno, ese desfasaje se siente porque además no son solo esos 2 puntos, sino que la mayoría de los hogares ya vienen afectados de un par de años, primero crisis, empleo, después caída del salario, entonces, bueno, es como un golpe más. Totalmente. Sin duda. Tenemos un montón de personas en situación de vulnerabilidad que no son precisamente los jubilados ni los funcionarios públicos, ¿verdad? Que no son amparados por una estrategia de las que se acaban de informar, si bien sabemos que hay otro tipo de ayudas que se dan sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Social, incluso las intendencias, cada una tiene sus programas de apoyo. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Por dónde creen ustedes que tiene que ir, digamos, el apoyo, la ayuda, las medidas para estos sectores que son sobre todo, bueno, todo lo que es infancia, adolescencia, sectores muy vulnerables que tenemos en nuestra sociedad, junto con personas que están en situación, digamos, de irregularidad en lo laboral y que están o incluso subempleados? Sí, bueno, yo creo que estas medidas, estos anuncios que ya están, son concretos en el caso de los jubilados, también en el caso de los trabajadores públicos, en el caso del sector privado hay que ver cómo terminan esas negociaciones, pero como bien decías, hay una cantidad de gente que de repente vive del trabajo también, pero no es un trabajador asalariado, es un trabajador independiente, un trabajador informal, un cuentapropista, incluso los pequeños comerciantes, los almacenes, porque el consumo de los hogares ha caído. Entonces me parece que ahí habría que pensar en medidas distintas. Obviamente habría que pensar también en medidas para la población más vulnerable y que vive de las transferencias, pero de las transferencias que realiza el Estado, de las políticas sociales que va a haber que complementarlas, pero creo que también
también cuando este año se cerraron los datos de pobreza del año pasado, lo que nos mostró es que capaz que cuando afectamos a las políticas sociales no estamos llegando a toda esa gente que es pobre, sino que hay una cantidad de trabajadores asalariados que ganaban, porque todavía no tenemos los datos del INE como para calcularlo, pero pensamos que en 2020, si pensamos que en 2020 un 42% de los ocupados ganaba menos de 25.000 pesos líquidos por mes, bueno, evidentemente esa gente, donde haya tenido un pequeño movimiento en su situación, cayó por debajo de la pobreza y no es tan fácil afectarla ni con las políticas sociales y quizás con las políticas en cuanto a la evolución del salario, pero tal vez para esos colectivos debería ser un poco más potente que hablar de un 2, 3 o incluso 4%. Y después hay que pensar si en los monotributistas, quizás en exoneraciones, en bonos, en llegarle a esa cantidad. Creo que hoy la caída en el bienestar que se está sufriendo, producto de la caída en el ingreso de los hogares, no la están sintiendo solamente como los colectivos siempre más vulnerables, sino que se ha extendido bastante más. O sea, una clase media trabajadora. Sí, hay una cantidad de trabajadores ocupados, de hogares que viven de su trabajo y que, bueno, que tenían ingresos relativamente bajos o que le permitían llegar a fin de mes, como uno dice, ahora no. Y hoy eso no, entonces, bueno, de repente tienen que recortar una comida, comer una vez en la olla, bueno, eso afecta el bienestar de la gente, me parece que hay que atenderlo de manera particular. Algunos legisladores plantearon que algunos sueldos de la administración no reciban este aumento y sí darle a los sectores más bajos. ¿Crees que hubiese movido la aguja que no se le dé los aumentos a los sueldos más altos de la administración y así también a las jubilaciones más altas? Porque es verdad que hay jubilaciones muy altas, pero también hay jubilaciones que son demasiado bajas. Sí, yo creo que en realidad en este caso los ajustes salariales tienen, bueno, en este caso el compromiso de que se recupere la pérdida que habían tenido en los 2 años previos. Entonces, por ese lado, me parece que ese compromiso tiene que estar latente para todos los ingresos salariales. De cualquier manera, si queremos hacer una política redistributiva más fuerte, hay otros mecanismos como el IRPF o el IAS para afectar a los sectores de ingresos más elevados y no debería ser a partir de romper ese compromiso de que el salario, en definitiva, en promedio, vuelva a los niveles que tenía prepandemia. Y recuerdo algunas medidas, sobre todo en pandemia, que algunos sueldos que superaban cierta cifra se les retenía una parte a nivel de salarios públicos. Sí, esos fueron algunos impuestos que se crearon coyunturalmente y bueno, en realidad nosotros en ese momento también dijimos, ya hay mecanismos, no es necesario crear un impuesto nuevo. En este caso me parece que vale lo mismo. Está el IRPF, que se puede aumentar las tasas para las franjas más altas, lo mismo sucede con el IAS. Si se quiere afectar a esos sectores de manera transitoria o permanente, se debería ir a eso y no romper con el compromiso. ¿Eso se puede hacer transitoriamente? Bueno, eso tiene que pasar por el Parlamento, pero se podría hacer. Claro, ahora cuando uno habla de la economía de un país, obviamente se refiere a cómo está, recién tú comentabas, que en algún punto este conflicto internacional nos puede llegar a beneficiar. ¿Cuál es la realidad económica de Uruguay, independientemente de que esto después se traslade a la población o no? Sí, bueno, nosotros económicamente, cuando miramos a los distintos sectores de actividad, cómo le va a la economía más o menos, se mide a partir de lo que sucede con el Producto Bruto Interno. En 2020 tuvo una caída muy fuerte, mucho mayor a lo que se esperaba previamente, de un poquito más de 6%. En 2021 la recuperación al principio empezó bastante lenta, pero sobre el segundo semestre, bueno, si bien en promedio no recuperamos todo ese 6% de caída, estamos bastante cercanos. Después hay también una realidad a nivel sectorial que es bastante distinta, porque ese crecimiento promedio esconde que de repente hay algunos sectores que hoy les ha ido muy bien, están bastante por encima de los niveles prepandemia y otros, claramente los más vinculados a los servicios y al turismo, que todavía están lejos. Entonces, hay realidades sectoriales un poco distintas, pero en lo que sería la generación de riqueza promedio que hace el país, estamos casi en los niveles prepandemia. Por eso también me parece importante es que, como tú decías, eso le tiene que llegar a la gente, ¿sí? Lo tiene que ver la mayoría de los hogares en su calidad de vida. Se habla mucho de esto de que poner dinero en los bolsillos termina generando de alguna forma inflación porque se pone dinero en la calle, lo que a la larga termina haciendo que los precios puedan subir. Los propios empresarios han hablado de que no existe suba de salarios si no hay sin aumento de precios.
¿Cómo ven ustedes esta situación de qué pasa con esto y la inflación? Sí, sí es cierto que las dos cosas. Siempre que se pone más dinero en la calle y hay más demanda, eso puede generar una presión sobre los precios. Hoy no es uno de los factores que está haciendo subir los precios, sino por el contrario, justamente la demanda de consumo de los hogares todavía está por debajo de los niveles pre-crisis. El otro factor que también mencionabas, es cierto que cuando los empresarios otorgan un incremento salarial o un ajuste salarial o lo adelantan, como en este caso, después lo tienden a trasladar a precios. Claro. Y por eso nosotros resaltamos que esto también puede generar algún puntito adicional de inflación, aunque los principales factores están en la economía internacional y también habría que tratar de generar compromisos con el sector empleador para mitigar esos problemas. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos. Son temas que a veces nos resultan como muy lejanos, pero que creo que todos los uruguayos cada vez vamos interiorizando más y entendiendo más. Vamos a ser unos expertos, te digo, para el fin del 2022, porque obviamente que nos afectan en el día a día y en la calidad de vida. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto recibirte. Gracias a ustedes por el espacio.